Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso online de Olimpiadas Matemáticas. En este caso vamos a hablar sobre criterios de convergencia, es decir, ciertos criterios que nos permitirán afirmar cuando una serie es convergente o divergente. Uno de los primeros criterios es el criterio de comparación y que se enuncia de la siguiente forma. Si tenemos dos sucesiones xn e y sub n, de forma de que son valores positivos y están ordenados de esa forma, xn es siempre más pequeño que y sub n, entonces, si la serie formada por los términos de y sub n es convergente, se tiene que la serie formada por los términos de xn también es convergente. Por otro lado, si la serie formada por los términos de xn es divergente, entonces la serie formada por los términos de y sub n también es divergente. Dicho en otras palabras, la convergencia o divergencia se puede transmitir siempre y cuando, por ejemplo, la que esté por arriba sea convergente, la de abajo también lo será, o si la de abajo es divergente, la de arriba también lo será. La justificación de este hecho es relativamente sencilla y se explica de la siguiente forma. Si denotamos a Sn, la suma parcial formada por los términos xn, y a T sub n, la suma parcial formada por los términos de y sub n, lo que ocurre es que, como los términos xn e y sub n están ordenados de esa forma, entonces la suma parcial también está ordenada. Si además suponemos, por ejemplo, que la serie formada por los términos de y sub n es convergente, sabemos que existiría el límite de su suma parcial, que en este caso hemos denotado por t, y lo que ocurre es que el límite de la suma parcial de los xn, que hemos denotado por sn, también estaría acotada superiormente por esa cantidad t. Está controlada por la cantidad t. Luego podemos afirmar que la serie formada por los términos xn es una serie convergente y además su valor, que hemos denotado por s, tiene que ser menor o igual que el valor de t. De forma similar se haría en el caso en el que la serie formada por los términos xn fuese divergente. Como aplicación al criterio de comparación podemos estudiar esta serie que tenemos aquí. La serie formada por los inversos de los números factoriales, entendiendo que 1 factorial es 1, 2 factorial es 1 por 2, 3 factorial es 1 por 2 por 3, y en general el número n factorial es el producto de los números naturales 1 por 2 por 3, así hasta llegar al número n. Pues bien, se puede estudiar que esta serie es convergente y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes, comparándola por una parte con una serie geométrica y por otro lado con una serie telescópica. La primera manera es probar por inducción, y os invito a que lo hagáis, a que esta desigualdad es verdad, es decir, 2 elevado a la n-1 es siempre más pequeño que n factorial. O dicho de otro modo, la fracción 1 partido n factorial es más pequeña que la fracción 1 partido 2 elevado a la n-1. Lo que estamos haciendo es comparar el término general de mi serie con un término general de una serie que yo sé que será convergente, que en este caso es la serie geométrica de razón 1/2. Como sabemos que la serie geométrica de razón 1/2 es convergente, lo hemos visto en el vídeo anterior, podemos afirmar que la serie que nos están pidiendo estudiar también será convergente. En este caso solo podemos hablar sobre la convergencia, es decir, el comportamiento de esta serie. Sin embargo, no podemos afirmar nada sobre el valor de su suma. Lo único que sabemos es que es una cantidad finita y que además va a ser más pequeño que la suma de la serie geométrica de razón 1/2. Otra forma de probarlo, ya digo, es utilizando una inducción distinta, pero comparándola con una serie telescópica. En este caso, dada la definición de lo que es el número n factorial, es fácil comprobar la desigualdad de que n por n-1 es más pequeño que n factorial. O dicho de otro modo, la fracción 1 partido n factorial es más pequeña que la fracción 1 partido n por n-1. Y esto lo estamos teniendo en cuenta cuando n es estrictamente mayor que 2, ya que en el caso n igual a 1, el denominador no estaría bien definido, daría 0. Por lo tanto, yo puedo comparar la serie esta, 1 partido 2 factorial, 1 partido 3 factorial, 1 partido 4 factorial, la puedo controlar superiormente por esta otra serie, cuyo término general está relacionada con una serie telescópica, que es la serie de término general 1 partido n por n-1. Como se puede comprobar, y os invito a que lo hagáis, esta última serie es una serie telescópica
identificando convenientemente cuál es la función f mayúscula que define cada uno de sus términos, podemos afirmar que esa serie es telescópica y además es convergente. Con lo cual, nuestra serie original, esta que tenemos aquí, el 1 partido 2 factorial, 1 partido 3 factorial, también sería convergente. Daros cuenta que en este caso no hemos tenido en cuenta el primer término de la serie. Es decir, hemos olvidado el término 1 partido 1 factorial. Eso no es ningún problema, ya que el comportamiento de la serie no cambia. Lo único que cambiaría es su suma. Esto es, si mi serie es convergente, da igual si yo prescindo de los 2 primeros términos, los 5 primeros términos o de los 100 primeros términos. El comportamiento de la serie no cambiaría y solo se vería afectado el valor de su suma. Como no estamos atendiendo a este último aspecto, al valor de su suma, solamente atendemos a la convergencia y hemos dado la solución de que esta serie también sería convergente. En este caso, comparándola con una serie telescópica. Uno de los ejemplos más importantes del criterio de comparación es el siguiente. Supongamos que en la paradoja de Zenón, este corredor que iba del punto de partida al punto de llegada, la velocidad del corredor no es constante, sino que disminuye de tal forma que invierte t minutos en ir desde el punto de partida al punto 1 medio, es decir, en la mitad del recorrido. Que tarda t medios minutos en ir del punto 1 medio al punto 1 cuarto. Que tarda t partido por 3 minutos en ir del punto 1 cuarto al punto 1 octavo. Y así sucesivamente. En general, supongamos que el corredor invierte un tiempo t partido por n, minutos en ir desde el punto 1 partido 2 elevado a la n-1 hasta el punto 1 partido 2 elevado a la n. Pues bien, en este caso, igual que hicimos para el caso de la paradoja del corredor o la paradoja de Zenón, el tiempo que invierte el corredor en ir desde el punto de partida al punto de llegada se puede escribir como la suma de todos estos tiempos intermedios. Y lo que obtendríamos es esta serie que tenemos aquí. T más t medios, más t tercios, más t cuartos y así sucesivamente. Esencialmente, esta serie es lo que se conoce como la serie armónica y es la serie que resulta de la suma de los inversos de los números naturales. De entrada podríamos pensar que esta serie es convergente, ya que al igual que ocurre con la serie geométrica de razón 1 medio, en cada paso estamos añadiendo una cantidad que es muy pequeña, excesivamente pequeña. Sin embargo, esto no es cierto, ya que es verdad que estamos añadiendo una cantidad suficientemente pequeña, pero no es lo suficientemente pequeña como para evitar que esta suma crezca indefinidamente. Es decir, la serie armónica que tenemos aquí es una serie que es divergente. Y la forma de probarlo es atendiendo a la sucesión de sumas parciales. En particular vamos a atender a la sucesión de suma parcial al término S2, que se puede escribir convenientemente, y ya veréis por qué, de la forma S2 elevado a 1, que son las sumas de los dos primeros términos, 1 y 1 medio. Pues bien, vamos a compararla con esta otra serie que está aquí. El 1 sabemos claramente que es más grande que 1 medio, con lo cual la suma de esos dos términos, 1 más 1 medio, estaría controlado, en este caso inferiormente, por la suma 1 medio, 1 medio. De momento lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a proceder con la suma parcial S4, que se puede escribir como S2 al cuadrado, que sería la suma de los 4 primeros términos de la serie armónica, que son el 1, el 1 medio, el 1 tercio y el 1 cuarto. Con respecto al número 1 haremos la misma jugada que antes, lo vamos a controlar o comparar inferiormente con el número 1 medio. Y con los términos 1 tercio y 1 cuarto, sabemos que esa suma está controlada también inferiormente por la suma 1 cuarto y 1 cuarto. Si realizamos las operaciones convenientes, sabemos que 1 cuarto más 1 cuarto es 1 medio, con lo cual la suma parcial S4 estaría controlada inferiormente por 3 veces el número 1 medio, es decir, 1 medio más 1 medio más 1 medio. Vamos a estudiar algunos términos más de estas sumas parciales. Por ejemplo, el S8, que se puede escribir convenientemente como S2 al cubo. Es la suma de los 8 primeros términos de la serie armónica, que sería el 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto y así hasta el 1 octavo. Y en este caso vamos a agruparlos de la misma forma. El 1 lo comparamos con 1 medio, el 1 tercio y 1 cuarto podemos compararlo con la suma 1 cuarto, y luego los términos 1 quinto, 1 sexto, 1 séptimo y 1 octavo los podemos controlar inferiormente por el
más pequeño, que en este caso es el 1/8. Con lo cual, esa cantidad estaría controlada inferiormente por la suma 1/2, 1/2, 1/4 más 1/4 y luego 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8. Si realizamos las operaciones convenientemente, saldría que esa suma es exactamente 4 veces el número 1/2. Es decir, el S8 está controlado inferiormente por la suma 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/2. Por último, ya de forma ilustrativa, si comparamos con el S16, que es otra potencia del número 2, es decir, 2 elevado a la 4, podríamos compararla inferiormente, pero en este caso con 5 veces el número 1/2. Es decir, el S16 estaría controlado inferiormente por 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/2. De forma general, lo que podemos probar es que una de las sumas parciales que se sitúan en potencias del número 2, es decir, S2 elevado a la n, estaría controlado inferiormente por un múltiplo del número 1/2. ¿Cuántas veces? Una vez más que la potencia del número 2 con el que estamos trabajando. En este caso, S2n estaría controlado inferiormente por 1/2 por n más 1. Si observamos el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito, lo que estamos haciendo es comparar la sucesión de sumas parciales de la serie armónica con la serie constante igual a 1/2. Como la serie constante igual a 1/2 es una serie divergente, obtendríamos que la serie armónica también es divergente. El hecho de que la serie armónica sea divergente implica de que el corredor nunca llegaría al punto de meta, ya que necesitaría un tiempo infinito en ir desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Otro de los criterios también utilizados es el que se conoce como el criterio del resto, y que se enuncia de la siguiente forma. Si la serie esta que tenemos aquí, cuyo término general es xn, es una serie convergente, entonces el término general tiende a 0. Dicho de otro modo, si tú tienes una serie de infinitos números que suma una cantidad finita, significa que lo que estás añadiendo en cada paso necesariamente tiene que ser infinitamente pequeño. La justificación a este hecho es relativamente sencilla, y es simplemente observando que si Sn es la suma parcial enésima, es decir, la suma de los n primeros términos, y Sn-1 es la suma de los n-1 primeros términos, lo que ocurre es que el término enésimo se puede escribir como la diferencia entre estas dos sumas parciales consecutivas. Es decir, xn se puede expresar como Sn menos Sn-1. Como sabemos que la serie es convergente, el límite de las sumas parciales tiene que existir, y lo hemos llamado L, y es independiente de si partimos de la n o de la n-1. Al final, las sumas parciales tienen que tender al mismo valor, con lo que implica que, necesariamente, el límite del término general de mi sucesión tiene que ser exactamente 0. Es importante señalar que la condición de que el límite sea 0 no es una condición suficiente para la convergencia, ya que, por ejemplo, para la serie armónica, esta condición de límite sí se verifica, pero sabemos que la serie armónica es divergente. La verdadera utilidad del criterio del resto es que proporciona una condición suficiente para la divergencia, y por eso en ocasiones recibe otro tipo de nombre. Recibe el nombre de criterio del límite o criterio de la divergencia, y que se enuncia de la siguiente forma. Si el término general de una sucesión, si el límite, cuando n tiende a infinito, o bien es distinto de 0, o bien no existe, entonces podemos afirmar que la serie formada con esos términos es una serie divergente. Esto quiere decir que si yo calculo el límite y no me da 0, puedo afirmar que la serie es divergente, o si hago el límite y no existe, porque a veces da valores diferentes, también puedo afirmar que mi serie es una serie divergente. Como ejemplo del criterio del límite o el criterio de la divergencia, se tiene que esta serie que tenemos aquí, con ese término general dado en fracción, es una serie que es divergente, ya que si atendemos el límite de su término general, podemos ver que ese límite es 1/2. Como ese límite es distinto de 0, utilizando el criterio de la divergencia, afirmamos que la serie es divergente. También, esta serie que tenemos aquí, cuyo término general implica la función coseno, también es divergente.
Y esto es porque el coseno en ocasiones es positivo y otras veces es negativo. La forma de verlo es la siguiente. Si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, pero nos movemos por números n que sean pares, es decir, vamos al infinito por el 2, el 4, el 6 y así en adelante, entonces el límite de su término general tiende a 1. Sin embargo, si vamos por los números impares, es decir, vamos al infinito por el 1, el 3, el 5, el 7 y así en adelante, el límite del término general en este caso sería menos 1. Como el límite no existe, porque a veces da 1 y a veces da menos 1, podemos afirmar que la serie esta que tenemos aquí, cuyo término general es coseno de npi, es una serie divergente. Por último, os dejo una serie de ejercicios para que podáis practicar tanto el criterio de comparación como el criterio del límite o criterio de la divergencia. En el segundo ejemplo os doy una pista en la que tendréis que utilizar el principio de inducción para probar una desigualdad. Y a partir de ahí, intentar comparar con una serie que bien sea convergente o divergente y no. Por último, os dejo una serie de ejercicios propuestos para que podáis practicar los criterios de comparación y el criterio del límite o criterio de la divergencia. Simplemente mencionar que en el segundo caso os doy una pista sobre que tendréis que probar una inducción y ver si la serie que tenemos allí es convergente o divergente. En el siguiente vídeo veremos... Por último, os dejo una serie de ejercicios propuestos para que podáis practicar los criterios que hemos visto en este vídeo. Criterios de comparación y criterios del resto o criterios de la divergencia. Simplemente mencionar que en el segundo ejercicio os doy una pista sobre la que tendréis que aplicar un principio de inducción matemática para probar esa desigualdad. Y a partir de ahí intentar dar una respuesta sobre la convergencia de la serie que estamos trabajando. No, coño, tío. Por último, os dejo una serie de ejercicios propuestos en los que para... Joder. Ya casi. Por último, os dejo una serie de ejercicios propuestos para que podáis practicar los criterios que hemos visto en este vídeo. Criterio de comparación, criterio del resto o criterio de la divergencia. Simplemente mencionar que en el segundo caso os doy una pista sobre una inducción matemática que tendréis que hacer y que os será de gran utilidad para dar una respuesta sobre la convergencia o divergencia de la serie que os estoy pidiendo. En el siguiente vídeo haremos más ejercicios donde practicaremos todos los conceptos que hemos aprendido en los vídeos anteriores.